Ok, entonces, como hemos dicho antes, tenemos un caso especial, y este es un caso, no es general, esto es un caso especial. Un caso especial cuando el tamaño de la flecha es constante y cuando el radio de curvatura es constante, es lo que ustedes conocen como movimiento circular uniforme, y simplificando tenemos que la aceleración tangencial es cero y tenemos que la aceleración solamente va a darse por esta ecuación, ¿ya? Ahora, cuando analizamos movimiento circular, podemos definir lo siguiente. Para empezar, tenemos un círculo, ya como vemos acá, y analizo el movimiento desde el punto A hasta el punto B. Este tramo azul que se recorre es lo que se llama arco del círculo. Esto lo han visto en trigonometría, ¿ya? Este arco del círculo es la distancia, digamos, que se mueve, distancia entre comillas. Esa distancia está relacionada a un ángulo de movimiento. Acá se va a mover un ángulo, un cierto ángulo. Entonces, al mover una cierta distancia, me estoy moviendo un cierto ángulo, desde el punto A hasta el punto B. Este ángulo, teta, ¿ya? Véanlo como una distancia o desplazamiento o distancia angular. Acá me estoy moviendo una distancia en metros. Acá me estoy moviendo una distancia, un desplazamiento angular. Me estoy desplazando de manera angular. Y por trigonometría tenemos esta relación. Esto lo han visto alguna vez y si no lo han visto, anótenlo. S es igual a R por teta, donde R es el radio del círculo. Acá hay una condición muy importante. Para utilizar esta fórmula, sí o sí, el ángulo tiene que estar en radianes. No puede estar en sexagesimales. No puede ser 45 grados, no puede ser 30 grados, no. Si yo pongo acá 30 grados, 45 grados, esto es incorrecto. Tengo que colocar pi radianes, 1,3 radianes, 2 pi radianes, si es una vuelta, etcétera. ¿Ok? Una vez que yo defino este ángulo, nosotros teníamos como definición que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿verdad? Recordando, teníamos esto. Les he dicho, vean al ángulo como un desplazamiento, una distancia, pero angular. Entonces, de manera analógicamente, podemos definir que cuando esta distancia angular cambia respecto del tiempo, es porque existe una velocidad. Y esa velocidad le llamamos velocidad angular. Esto de acá es velocidad angular. Esto de acá es la velocidad estándar, digamos, o velocidad lineal, pongámosle, ¿ya? En su velocidad lineal, ¿qué es? Es la derivada de x o derivada de distancia respecto del tiempo. Y la velocidad angular, ¿qué es? Es la derivada del ángulo o de la distancia angular respecto del tiempo. Y haciendo una demostración, que no la vamos a hacer acá, pero se puede demostrar que si la distancia, esta S es como una distancia lineal, ¿verdad? Es como si fuera, no lineal, ¿cómo sería esta cosa? Distancia tangencial, pongámosle ya. Lo que es tangencial, fíjense, lo que es tangencial, todo esto es tangencial, ¿verdad? A la trayectoria. Y acá tengo lo que sería angular, todo lo que sería relacionado al ángulo. Esta distancia tangencial es R por la distancia angular. Esta velocidad
angular que acabamos de definir va a ser R, mentira, al revés. La velocidad tangencial, acá digamos, me estoy moviendo con una velocidad, ¿verdad? Que siempre es tangencial, velocidad. Entonces, la velocidad que siempre es tangencial va a ser una R por esta velocidad angular. La estructura no cambia. Ahorita, en nuestro ejemplo, la aceleración tangencial es cero. Hemos visto antes. Pero cuando la aceleración tangencial no sea cero, va a ser igual a R por una aceleración angular. ¿Ok? Y esto seguramente han visto en algún momento antes. ¿Ok? Pero ahora ya estamos entendiendo de dónde viene. Todo viene de esto de acá. ¿Ok? Y esto de acá es solamente trigonometría. Acá, digamos, era derivada de X, lo que hemos visto, ¿no ve? Acá podría poner derivada de S, derivada de la distancia curva del arco. Entonces, si yo derivo acá y yo derivo acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Derivada de S respecto de T, sabemos que es B, ¿ok? Y derivada de R, de teta, R es constante, R sale de la derivada y tengo esto de acá. Entonces voy a tener que V es igual a R por la derivada de teta respecto de T, pero la derivada de teta respecto de T es omega. Entonces tengo omega. V es igual a R por omega, ¿ya? Es una demostración rápida de esta ecuación, para que vean de dónde sale. ¿Ok? Los que no han visto cálculo 1, no se preocupen de lo que no están entendiendo tal vez esta partecita. Lo que sí retengan esto de acá, ese es R por teta, la velocidad es R por omega, y vamos a ver después que la aceleración tangencial es R por alfa, donde alfa es la aceleración angular. Entonces, nosotros teníamos que la aceleración acá solamente es centrípeta o radial, y está dado por esta ecuación, b cuadrado sobre r. Pero esta aceleración centrípeta o aceleración radial es b cuadrado por r, y v es r por omega. Entonces esto va a ser r por omega al cuadrado sobre r. De acá podemos llegar que esto también es r por omega al cuadrado. Esta es otra manera de encontrar la aceleración radial o centrípeta. ¿Ya? Es otra manera de hallar esto, de calcular esto. ¿Ok? Índice croneiforme. Esto creo que es lo mismo que hemos dicho antes. Sí. No cambia nada. Tac, tac, tac. Ya. Ahora, tenemos lo que sería el movimiento circular uniformemente variado. Un movimiento circular general, pongámosle primero, ¿ya? Donde la aceleración tangencial ya no es cero. ¿Qué significa eso? Acá vamos a, un ratito voy a borrar esto para que no ensucie. Dibujo, tac, 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 tac. Tenemos lo siguiente. Tengo acá mi eje radial, tengo acá mi eje tangencial. Ahora, la velocidad está creciendo en tamaño. Estoy moviéndome en un círculo, pero la velocidad está cambiando de dirección, pero también de tamaño. ¿Por qué? Porque ahora hay una aceleración tangencial. Repito, ahora ya existe una aceleración tangencial. Aparte de que existe una aceleración radial, ahora existe aceleración tangencial
aparte de la aceleración radial. Y por eso el tamaño de la flecha de la velocidad está creciendo. ¿Ok? En este caso, decimos lo siguiente. Tendremos esto. Recordemos que la velocidad, les he dicho que es R por omega. ¿Ok? La derivada, tac, 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 tac. Entonces, la aceleración tangencial va a ser la derivada, esto de acá, el tamaño de la velocidad es R por omega. La aceleración tangencial es la derivada del tamaño de la velocidad, va a ser la derivada de R omega, y esto va a ser, perdón, ponemos la R mayúscula, R va a ser R por omega, y esto va a ser R por la derivada de omega respecto de t, y esto va a ser R por alfa. ¿Ya? Ok, ahora sí. La aceleración tangencial va a ser la derivada del tamaño de la velocidad. El tamaño de la velocidad es lo que hemos visto hace un momento, R por omega. Y derivando eso, R sale de la derivada, porque es constante, y voy a tener R por la derivada de omega respecto de t. A esta derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, le pongo la letra alfa, y esto es la aceleración angular. Fíjense, la aceleración hemos visto que es la derivada de v respecto de t, ¿no ve? La aceleración angular va a ser la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Es la misma estructura. ¿Ok? Y acá completamos lo que les he dicho. Distancia tangencial, todo lo que es tangencial, es el radio por la distancia angular, por todo lo que es angular. La velocidad, que siempre es tangencial, va a ser el radio por la velocidad angular. Y ahora, la aceleración, pero no la aceleración total, no esta aceleración de acá, no la total, no la total. Solamente la aceleración tangencial, esta de acá, va a ser R por la aceleración angular. Todo lo que es tangencial, todo lo que es angular. ¿Cuál es el requisito de esto? Todo tiene que estar en radianes, sí o sí. Si no, estas fórmulas son falsas. Entonces, en este tipo de movimiento, la aceleración es su parte radial, eje radial, más tangencial, parte tangencial. La aceleración radial centrípeta sabemos que es la velocidad al cuadrado sobre r por más la aceleración radial, en el eje radial, perdón, más la aceleración tangencial, pero la aceleración tangencial es esto de acá ahora. R alfa en el eje tangencial, reemplazando. ¿Ok? Y acá también, esto puedo utilizar esto o puedo utilizar también esto de acá, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Esto o esto. Esto sería la fórmula para la aceleración en un movimiento circular general, donde estamos también cambiando la velocidad. Si vamos a 10 metros por segundo, ahora acá estamos a 15, acá estamos a 20 metros por segundo. Es un movimiento diferente de lo que teníamos acá, que acá siempre estamos moviéndonos a 10 metros por segundo. Cuando no cambia el tamaño de la velocidad, la ecuación es simplecita. Cuando cambia el tamaño de la velocidad también, la ecuación se vuelve un poco más compleja. Acá un ejemplo rápido, fíjense. Supongamos que el ángulo está dado por esta ecuación. El ángulo respecto del tiempo va a ser a menos 3bt cuadrado. Y me pide hallar cuánto vale la aceleración
Y decimos lo siguiente. La aceleración es su parte radial, tangencial, eje tangencial. Esta parte radial es omega cuadrado por r, por ER, o si no, ponemos el otro. B cuadrado entre R, ER, más R por alfa ET. ¿Ok? Pero yo tengo esto de acá. Teniendo esto de acá, ¿qué digo? Yo sé que el ángulo obedece esta fórmula o este comportamiento. Y si yo le saco la derivada a esto, puedo hallar omega. La derivada de esto, sabemos que la derivada de una constante es 0. Derivada de una constante es 0. Derivada de menos 3bt cuadrado, ¿qué va a ser? Pongámosle más, pero lo confundimos. Derivada de más 3bt cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser 6bt. Este 2 pasa a multiplicar, ¿ok? Ya, creo que ya todo el mundo ya conoce esta derivada sencilla. Luego, ¿qué más necesito? Digo, necesito b. V es igual a R por omega. V es igual a R por omega. Tangencial es igual a radial por lo angular, su equivalente angular. Entonces, digo, esto va a ser igual a R por omega, que es 6bt. ¿Ok? Luego, ¿qué más necesito? Ya tengo esto. ¿Qué más necesito? Necesito alfa. ¿Y alfa qué es? Es la derivada de omega de la velocidad angular respecto del tiempo. Derivo esto respecto del tiempo. 6b es un número, es una constante. La derivada de t, ¿cuánto es? Es 1 por 1. ¿Ok? Ya tengo todo. Digo, la aceleración va a ser igual a ¿qué? Reemplazando, va a ser la velocidad al cuadrado, que es todo esto. 6rbt al cuadrado entre el radio en dirección radial más r veces alfa, y alfa es 6b, y todo esto en dirección tangencial. Esta sería mi respuesta. ¿Ok? De esa manera utilizamos estos conceptos de aceleración radial y tangencial de manera formal. Ya, me queda 15 minutos, creo que, déjenme ver, esto de acá. ¿Dónde está pues ese ejercicio? Un ratito. Esto de acá es. Tac, 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 tac. El problema es que esto es largo. 15 minutos no creo que me dé. Ya. Para terminar, decimos lo siguiente, este último ejemplo.